Presento entonces a Adrián Moyo y a Lucio Mahfoud. Adrián Moyo se recibió como periodista en el taller Escuela Agencia TEA en 1991. Ha publicado artículos como colaborador en las revistas La Maga, El Amante, Cine, Nocturna, Nómada y otras más, entre otros medios, tanto impresos como digitales. Y desde 2006 dirige la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, del INCA, y de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC. Es miembro de Bibliosi, la Red Iberoamericana de Bibliotecas de Cine, y fue uno de los organizadores del tercer seminario taller de esta red, realizado en Buenos Aires en 2014, para lanzar el catálogo colectivo del grupo. También ha participado desde su creación en el Foro Permanente de Unidades de Información Documental de la Administración Pública Nacional y ha escrito artículos en diversos libros y varias publicaciones. Y Lucio Mahfoud, por su parte, es investigador referencista de la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, especializado en cine argentino. Es becario de la Biblioteca Nacional en Investigación sobre Cine Mudo Argentino y autor de muchísimas publicaciones, entre ellas La Imagen Ausente, El Cine Mudo Argentino en Publicaciones Gráficas, Catálogo Tomo 1, El Cine de Ficción, que incluso lo hemos presentado en el Congreso de ASAECA anterior, de 2018. Ha publicado una serie de artículos que abordan la relación entre cine y política, como la representación del anarquismo y de la protesta social en el cine mudo argentino a través de la prensa periódica entre 1909 y 1922, Entre Rusia y Boedo, los orígenes del documental independiente y crítica social en Argentina, en la revista Imagofagia de ASAECA, entre otras muchas más publicaciones. Así que agradezco ante todo a Lucio y a Adrián, en nombre de toda la comisión organizadora y de ASAECA en general, por participar y proponer esta actividad y esta presentación tan especial en el marco del Congreso. Y bueno, les cedo la palabra para que nos compartan sus comentarios y noticias sobre el Fondo Carlos Agosti. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Adrián Moyo y bueno, quería en principio dos cosas. Agradecerle a ASAECA por la invitación. Es el tercer año que la biblioteca participa, el tercer congreso consecutivo que la biblioteca participa, y me parece que es un ámbito muy propicio para difundir lo que hacemos y para integrar lo que yo digo, los mundos de la información y de la investigación de manera constante, que conozcan lo que hacemos, como así nosotros queremos conocer lo que ustedes van haciendo, sus opiniones, sus comentarios, que siempre sirven para crecer. Incluso yo estimo que en este contexto de este año de pandemia, todo con problemas de accesibilidad, todo, tenemos que trabajar en ciertos temas juntos, como son justamente este tema del acceso a fuentes en estos contextos, pues hay muchas limitaciones de derecho a autor y todo, y que bueno, tenemos que conjuntamente saltar esas barreras, analizarlas, trabajar. Y lo otro era dedicarle esta exposición a Pino Solanas, no solamente como hombre de cine y hombre de la cultura, sino como alguien muy comprometido con la memoria. Si hay algo que destacó mucho Solanas a lo largo de su carrera, es ese compromiso con la memoria, que bueno, todos los que estamos acá tratamos de honrar, de lo importante. Me acuerdo una frase que dijo alguien que trabajó mucho con Getino, con Solanas, como fue Getino, que él decía que el cine era el documento de identidad de los países, que si alguien quería mostrar lo que era, tenía que mostrar su cine, y eso lo tuvo en cuenta siempre Solanas en todas y cada una de sus películas. Así que bueno, queríamos honrarlo dedicándole humildemente esta exposición. Bueno, en principio les voy a contar que esto nació en una combinación de factores que fue, en principio, el contacto que nos hizo la hija de Carlos Agosti, que ahora vamos a explicar bien quién era Carlos,
pero en principio el contacto que nos hizo a través de Alejandro Samaritano, porque Agosti era un socio de núcleo. Silvina lo conoce a Alejandro desde hace muchos años, y cuando preguntó cómo disponer o qué hacer con el acervo del padre, fue Alejandro quien intercedió, como tantas otras veces, para sugerir que fuera donado a nuestra biblioteca, para que estuviera a disposición pública este material. En el medio, Silvina, cuando había hablado con otros a ver qué hacía con ese material, alguien incluso le había sugerido tirarlo. Pero bueno, Silvina persistió con la idea de que no, que eso tenía que continuar, y tenía que verse y conocerse, y por suerte ocurrió que, bueno, ella se puso en contacto con Alejandro, y Alejandro le sugirió esto que les contaba. Pero lamentablemente ocurre en muchos casos donde la familia de los dueños de estos fondos hechos a lo largo de décadas, terminan siendo tirados a la basura. Por suerte, gracias a la conciencia de Silvina y a su generosidad, hoy podemos comenzar a disponer de este acervo, que es muy importante y que está vinculado de alguna manera con la exposición que dimos en el anterior congreso de ASAECA. Pues nosotros decíamos, en el anterior congreso habíamos hecho una exposición sobre una figura que nosotros nos armamos para construir nuestras colecciones, que es la figura del usuario X. El usuario X le llamamos a una figura imaginaria, pero que en algún momento puede tomar una identificación real, que es un usuario que nosotros nos imaginamos que en algún momento puede venir a la biblioteca y consultar sobre determinado tema. Entonces así hemos armado nuestro archivo sobre el Festival de Mar del Plata, sobre los cineclubes, pensando en algún momento. Pero en este caso, con la donación del Fondo Agosti, nos enriqueció esta visión del usuario X, porque era un campo que nunca habíamos considerado, el tema del vínculo de los intelectuales del Partido Comunista con el cine. Así que esto nos permitió conocer este tema más en profundidad, y además entender que habría la posibilidad de nuevas investigaciones, y por eso nos parecía interesante comentarlo y exponerlo en el ámbito de un congreso de las características del de ASAECA. Entonces me parece que esto va a generar que cuando esté disponible, bueno, ahora estamos todavía en aislamiento, pero cuando esté disponible, puedan venir a consultarlo a nuestra biblioteca y generar muchísimas investigaciones a partir del material que está. Pero me parecía interesante empezar a hablar de Carlos Agosti, decir quién era. Vamos a empezar con algunas imágenes. Este es Carlos Agosti, que fue un crítico de cine que perteneció al grupo de intelectuales cercanos o militantes del Partido Comunista Argentino. Él nació el 24 de octubre de 1919, era el cuarto de 7 hermanos, cuyo hermano mayor era Héctor Agosti, un muy famoso intelectual del PC argentino, introductor de la teoría gramsciana en Argentina. Acá se los ve a los dos juntos, volvamos un segundito a la foto anterior. Esta foto él tiene alrededor de 20 años, ya era militante del PC, y por esos años tuvo su primera detención. Él pasó por su militancia, tuvo varias detenciones, periodos en la cárcel, y el primero fue en 1941, apenas 22 años, ya tuvo que conocer la cárcel debido a su militancia política.
y obviamente que su hermano Héctor fue un faro y una orientación para él desde el comienzo. Y desde el comienzo también tuvo una gran pasión por el cine. Él estuvo en varias publicaciones de esa época. En este caso, esta foto, todas las fotos que nosotros vamos a mostrar son cedidas por Silvina, son copias cedidas por Silvina. Esto es en la redacción de La Hora, una publicación vinculada con el Partido Comunista, donde él escribía sobre cine, y lo que quiero que me llamó mucho la atención es la fecha de la foto, porque él está trabajando el 25 de diciembre, el sábado, que además el cumpleaños, por una infidencia, no, dijo Silvina, el cumpleaños de su madre, pero él tenía tanta pasión por el cine y por el periodismo que trabajaba incluso en días feriados. Y acá lo vemos en otra redacción. Él trabajó en varias publicaciones del PC, como Nuestra Palabra, en Cuaderno de Cultura, y también en otras que no eran del PC, como SET, que era una revista comercial, una revista de cine, pero no tenía una vinculación de militancia política. Entonces, otro momento, él pasó décadas en redacciones de diferentes medios, siempre escribiendo mayormente sobre cine. Y su pasión cinematográfica también lo llevó a estar trabajando en cine. Él tuvo una experiencia muy breve como primer asistente de dirección en la película Las Tres Claves, que es una película de Alberto Páez Arena, una película de 1953, con Ricardo Castro Ríos como protagonista, una muy joven Beatriz Taibo, y acá pueden apreciar a otro muy joven Marco Zucker. Si uno ve la película, hoy está disponible en línea, una copia, hablando de la memoria, una copia de mala calidad, pero bueno, por lo menos se puede ver. Es un policial acerca de... Acá vamos a ver otra imagen de rodaje, y Carlos Agosti ahí en el rodaje. Si uno ve los títulos de crédito, aparece como primer ayudante de dirección con su nombre completo, Carlos Alejandro Agosti. Y bueno, es un policial sobre el robo en una fábrica de armamentos. Esto fue en el 53, y poco tiempo después también empezó a trabajar para la embajada búlgara, en todo el ámbito cultural de esa embajada, no solamente en cine. Y acá lo vemos en una recepción en la embajada búlgara, con la cual trabajó muchísimos años como difusión de la cultura de ese país. Y no solamente de cine, porque esto es otro documento que nos acercó Silvina, que es muy interesante, porque acá él conducía un programa, Los Caminos de Orfeo, que se trataba sobre danzas y música búlgara, que estuvo por lo menos 7 años en el aire, puesta la salutación por los 7 años, y lo interesante es que él lo hacía con el seudónimo de Carlos Cerizola, que era el mismo seudónimo que usaba en SET. Así que una manera de rastrear también la obra de Agosti es a través de los diversos seudónimos que usó, porque esto es particularmente llamativo, porque este programa vinculado con la cultura búlgara lo hacía con un seudónimo que usaba también para escribir sobre cine. Y no solamente sobre Bulgaria, porque acá hay una muy interesante foto de un encuentro que él tuvo. Estimamos que la data de la foto es los años 80, y este es Karel Kachina, que era un cineasta checo, que en los 60 había triunfado en el Festival de Mar del Plata
de 1966, con que vio la República. Después tuvo otra película, que era Carroza Viena, de los mismos años, y bueno, que fue el momento de mayor fama de Kachina. Pero el vínculo de Agosti con la República Checa, en este caso, no se agota en los encuentros con este director, sino también en material que había en su propia biblioteca. Él tenía varias publicaciones checas, incluso algunas nos han servido para resolver consultas sobre un punto muy particular del cine checo que lo hizo famoso en todo el mundo, que es el cine de animación con muñecos. Agosti tenía en su biblioteca varios anuarios checos de los 50, y ahí está todo el material referido a la animación húngara, checa, perdón. Esto es una foto obviamente mucho más reciente, con Patricio Contreras. En esos años Agosti ya era redactor de la revista Acción, una revista que actualmente publica el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pero que ya salía desde hace varias décadas atrás. Entonces Agosti trabajaba publicando artículos y críticas de cine, y además siendo corrector de la revista Acción y de Ediciones de la Gente, que es una publicación también del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y me interesaba también traer esta foto porque en la anterior lo veíamos con Patricio Contreras, un vínculo con el mundo del cine y del arte directo, y acá lo vemos con Volodya Teitelbaum, que es uno de los máximos referentes del comunismo chileno. Esto en una visita de Teitelbaum en Argentina. La mujer es Celia Duhovne, que era la esposa de Carlos Agosti, y que era el padre de Celia, era primo hermano de Carlos Duhovne, que era el fundador de la editorial Problemas, una editorial muy importante también vinculada con el PC. Bueno, acá ya comenzamos a hacer una primera etapa de lo que realizamos apenas empezamos a conocer esta biblioteca, que es lo que hacemos con todas las bibliotecas que vamos a ver cuando se produce alguna donación, que es empezar a evaluarla. Me parece que es interesante compartir con ustedes cómo hacemos este trabajo de la biblioteca, qué cosas tenemos en cuenta. Y acá, en esta fotografía, hay varias cosas interesantes, porque hay algo muy habitual en todas las bibliotecas vinculadas con gente que vivió en los años 50 y 60, que estuvo en actividad vinculada con el cine en esa época, que es las publicaciones argentinas de la editorial Los Anges, que fueron publicaciones extraordinarias que editaron a Sadul, a Lotte Eisner, libros sobre el cine negro, de Raymond Bord. O sea, las primeras ediciones en español de mucho material sobre cine fue a través de las publicaciones de Los Anges. Pero acá ya vamos a empezar a ver algunas cosas muy particulares que se dan en esta biblioteca por preferencias obvias de Carlos Agosti. Entonces, vamos a encontrar que está el libro, obviamente, de cine italiano de Mario Gromo, editado por Los Anges, pero también está el de Pierre Leprohom, sobre cine italiano, editado por el Cineclub Era de México. Vamos a empezar a ver que empieza a aparecer mucho material sobre cine italiano y sobre otras cinematografías. El cine italiano por ahí era compartido por otros cinéfilos de la época,
pero hay otras cinematografías que son muy particulares y que se encuentran en esta biblioteca, como el caso de este libro sobre el cine en Polonia. Y acá también vamos a ver otra cosa interesante. Libro sobre cine boliviano, escrito entre otros por Carlos Mesa. Eso nos pareció muy interesante verlo, porque no es habitual que esté en otras bibliotecas de gente de cine o vinculada con el cine de esa época. Y después acá ya también vemos algunas cuestiones vinculadas con la militancia de Agosti, el tema de las ediciones de Editorial Futuro, en este caso el libro de Kuleshov, de Tratado de Realización Cinematográfica. Futuro, una editorial fundada por Raúl Larra y vinculada con el PC. Y acá otra edición de Futuro, muy interesante también, que es un tema que me parece que es muy interesante para investigar, porque es un libro de Manuel Villegas López. Manuel Villegas López fue un intelectual español republicano, exiliado durante varios años en la Argentina, en la inmediata posguerra española, y que tuvo mucha influencia en la gente de cine de esa época, a través de cursos, de participación en cineclubes, personalidades como Leopoldo Torre Nilsson tuvieron una formación muy temprana de la mano de Manuel Villegas López, que editó varios libros en el país, entre ellos Cine del Medio Siglo, o de acá al lado, de cine francés. Lo interesante es que el de Villegas López había sido editado por una editorial del PC. Y acá hay otro segmento de la biblioteca cuyo análisis nos pareció muy interesante hacer, porque bueno, acá más allá de que acá sea otra versión del libro de Kuleshov, hay varias cosas para tener en cuenta. Primero, este libro de Eugene Ball, Técnica Cinematográfica, es un libro muy conocido en esa época, editado en 1947, y que es muy probable que Agosti lo tuviera para la época que se vinculó directamente con la realización cinematográfica a través de la filmación de Las Tres Claves. Así que es muy probable que él en ese momento pensara dedicarse más directamente a la producción y a la realización cinematográfica. Vuelven a aparecer los libros sobre cine polaco y obviamente el clásico sobre cine ruso y soviético, que es el Kino. Y otro, que es La aventura del film de Renato May, que era un libro muy importante en su época, al punto que, por ejemplo, Leonardo Fabio lo consideraba muy importante en su propia formación como cineasta. Esta edición es del año 59, o sea que ya no podríamos considerarla que formó parte de la bibliografía que Agosti leyó para la época de Las Tres Claves, pero sí que tuviera en cuenta este tipo de libros de análisis y técnicos para su propia carrera. Incluso de los años 50, de la época que él hace Las Tres Claves, él tiene revistas de cine amateur como Otro Cine, una revista española. Y esta es una de las grandes rarezas de la biblioteca, que es la colección editada en España a comienzos de los 30. Yo en realidad nunca la había visto en vivo y en directo, salvo en esta biblioteca, que es la de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Es una editorial española que se fundó a fines de los 20, comienzos de los 30, y que tenía esta colección de libros que se llamaba Biblioteca del Cinema, que
tenemos varios títulos de esa época, gracias al Fondo Agosti. Dos en particular de Carlos Fernández Cuenca. Carlos Fernández Cuenca es un nombre muy importante en los estudios sobre cine en España, opacado mucho en su figura porque este libro, que es del año 31, era muy previo a la Guerra Civil, pero después, con la llegada del franquismo al poder, él se volvió un activo militante del franquismo, ocupando cargos públicos durante décadas. Fue director del Festival de Cine San Sebastián, fue uno de los creadores de la Filmoteca Española y uno de los críticos de cine más reconocidos en España, más allá de este aspecto oscuro de Fernández Cuenca. Entonces, de él tenemos, y de esta colección, gracias al Fondo Agosti, tenemos el panorama del cinema en Rusia, que estimamos que debe ser una de las primeras publicaciones en español sobre cine ruso, e historia anecdótica del cinema. Pero después hay otros, por ejemplo, uno se llama Mary y Douglas, de Angel Anthem, que es un libro sobre Mary Pickford y Douglas Fairbanks, o una historia del cine de dibujos animados escrito por Luis Gómez Mesa. Creo que son publicaciones muy interesantes para conocer, porque en muchos casos, insisto, son las primeras publicaciones en español sobre determinados temas. Bueno, este es un panorama de lo que fuimos encontrando en principio, la mezcla de revistas, de libros, como aquí el de Mecha Ortiz, o el de Mayakovsky. Y acá vemos también una parte muy importante del Fondo Agosti, que es la parte de revistas, en este caso una colección de varios números de nuestro cine, y volvemos sobre los libros que tenía. Él tenía muchos libros sobre Chaplin. Sin duda, Chaplin formaba parte de sus intereses, como lo vamos a ver, porque no solamente tenía libros, sino también otros documentos vinculados con Chaplin. Bueno, también tenía la revista Cinema Nuovo, la revista italiana, muy importante, la cual después va a ampliar Lucio, el tema de las revistas italianas y su aparición y su sentido en la colección Agosti. Y esta es otra revista, estamos hablando de revistas de los años 40, 50, otra revista italiana, que es la revista Cinema. Y obviamente revistas vinculadas con el Partido Comunista Argentino, como es el caso de Plática. También tenemos nuestra, ya lo veremos en lo que va a comentar Lucio también, Nuestra Palabra, La Hora, Cuadernos de Cultura, bueno, varias revistas que aparecen. Esta me interesó traerla, esta etapa de Plática, por varias cuestiones. Primero, la aparición de Francisco Petrone, que era alguien de reconocida trayectoria en los grupos de izquierda en la Argentina, pero era interesante que apareciera en una publicación del PC, un reportaje a Petrone en una publicación del PC argentino. Después esto, digamos, el interés de los intelectuales del Partido Comunista por la crítica cinematográfica y por el cine argentino. Y esto también, que aparece mucho en las revistas del PC, que es el tema del análisis de la cultura popular. Es una constante en las publicaciones del PC, el análisis de la cultura popular, tanto en dos cuestiones, tanto como una forma de imponer valores de imperialismo, en un caso, y otra forma como un arma de propaganda política tomada para el lado propio, para el lado del comunismo.
Y esto es una de las tantas carpetas que se hallan en el Fondo Agosti de documentos del propio Agosti. En este caso son diversos tipos de publicaciones guardadas en las carpetas donde hay artículos escritos por él, muy variados, de muy diversas épocas. No hay una lógica que hayamos encontrado en la organización de estas carpetas, pero sí en el contenido. El contenido en general eran artículos del propio Agosti y originales de sus artículos, que ahora vamos a ver algunas cosas de eso. Por ejemplo, este artículo de la función social del cine. Esto es interesantísimo verlo porque pocas veces tenemos ocasiones de ver originales de los artículos de los críticos del cine, con sus tachaduras, sus cambios, sus reversiones. Es como entrar a la cocina de la escritura, ¿no? Entrar al proceso, ver en vivo el proceso de la escritura, ¿no? Paso a paso. Hoy eso está medio perdido por los archivos digitales, pero en esta época previa a lo digital es interesante encontrar esto porque además en muchos casos tenemos estas versiones en borrador y después tenemos el artículo original que supo guardar el propio Agosti, el artículo publicado. Lo que nos permite conocer qué diferencias hay entre el borrador y el resultado final. Y esto me pareció interesante también traerlo porque es una crónica de una visita, una crónica escrita para la revista Acción, de la visita de Krzysztof Zanussi, el director polaco, a la Argentina. Y es muy interesante porque nos brinda una fuente más que refleje esa visita de Zanussi a Argentina. Y en particular hay un interés muy especial por parte nuestra porque había venido invitado por el INC, el Instituto Nacional de Cinematografía, que era el antiguo nombre de nuestro instituto, del INCA, hasta el 93, como muchos de ustedes saben, o todos saben, se llamó Instituto Nacional de Cinematografía. Y esto nos pareció muy relevante porque encontrar estos fondos también nos permite conectar con otras cuestiones. Por ejemplo, si queremos ver documentos vinculados con nuestra historia institucional, bueno, acá tenemos uno. Refleja la visita de Zanussi, invitado por nuestro instituto. Entonces, a nosotros nos interesa ver estos fondos como algo vivo e interconectado con otras cosas que tenemos para favorecer la investigación. Somos muy conscientes de que las diferentes colecciones que tenemos están interconectadas y con la catalogación y el ordenamiento tenemos que favorecer esa interconexión para que el usuario, el investigador, tenga la mayor cantidad de fuentes posibles. Entonces, nos pareció un hallazgo encontrar esto. Como también esto otro. Esto otro está también vinculado a esta cuestión de unir temas comunes en las diferentes colecciones. Y nos resultaba muy interesante porque nosotros, este volante, este afiche, es de 1954, del 29 de abril de 1954, y la referencia que se hace acá es al Festival Cinematográfico de Mar del Plata, organizado en tiempos del gobierno de Perón. Y nosotros tenemos bastante material que a lo largo de los años hemos ido compilando sobre ese festival, y hay uno, entre los variados materiales que tenemos desde hace años, o sea, muchos años antes de encontrarnos con el Fondo Agosti, era el tema de una revista que se llama Diplomacia, que editó un número especial
para el Festival de Alemania de Mar del Plata en 1954. Y en donde se hace especial hincapié, dedicándole muchísimas páginas, a la delegación soviética, donde se anunciaba, por ejemplo, la presencia de Sergei Bondarchuk, que en ese momento era más conocido como actor que como director, pero bueno, se le dedica muchas páginas a esa delegación, y ahí hay que entender también el marco de época, porque es durante el gobierno de Perón que se reconoce a la Unión Soviética, o sea, la Argentina. Es interesante decirlo, entre paréntesis, que es genial que demos esta conferencia hoy, 7 de noviembre, pues son los 103 años de la Revolución Rusa. Así que es genial que justamente hablemos de este tema en el aniversario de la Revolución de Octubre. Pero lo que decía es que cuando la Unión Soviética se conforma en 1922, no es reconocida por la Argentina, y recién se la reconoce durante el gobierno de Perón. Se establecen relaciones diplomáticas, obviamente comerciales y culturales, como en este caso, de darle tanta importancia a la delegación soviética, en ese marco de Perón, de marcar una tercera posición y tener vínculos tanto con el mundo comunista como el capitalista. Y es interesante ver que Agosti fue a ese festival, participó de la Semana del Cine Soviético, vio a esa delegación que está anunciada en otras publicaciones de la época y dio una conferencia sobre el tema. Hablando de este vínculo entre cine y política, que es clave para entender Agosti, es inescindible una cosa de la otra. Digamos también algo malo que ocurrió con Agosti en el 54, que fue nuevamente detenido, estimamos que un tiempo después de esta conferencia, y fue el periodo que más tiempo estuvo preso. Fueron unos meses, pero fue el periodo que más tiempo estuvo preso. Pero bueno, nos interesa señalar cómo ciertos documentos de este fondo ya empiezan a interactuar con otros documentos que tenemos. Y otro documento interesante para recuperar, que es muy difícil de conseguir en general, son las participaciones radiales. En este caso es el texto que en algún momento, en una emisión de un programa radial de 1956, leyó Agosti. Esto es interesantísimo recuperar porque en la historia de un crítico de cine uno puede acceder a todo lo publicado, pero ¿cómo accede a lo que alguna vez dijo en una radio? Y estamos hablando de críticos de cine, como en el caso de Agosti, que tuvieron años de actividad radial. Caso, ojo, hay que considerar también que no hay muchos en el fondo Agosti de estos documentos, pero los hay. En otras colecciones de otros críticos no encontramos eso. En este caso, sí. Y acá hay otra parte importante del fondo Agosti, que es los documentos sobre Chaplin, eso que yo les decía antes, que se veía en los libros y en otros materiales. Él tenía un sobre lleno de publicaciones sobre Chaplin. Por ejemplo, él tenía esto, una revista comunista publicada en el Uruguay en el 36, que contenía una de las primeras críticas de tiempos modernos. Esto es fascinante, encontrar una crítica de un medio comunista publicada en la época que la película se estrena. Y eso está en el fondo Agosti. Hay otras publicaciones sobre Chaplin, al punto que en los archivos que tenemos en la colección de revistas de publicaciones periódicas del Fondo Agosti, están los artículos que Agosti hace sobre Chaplin. Por ejemplo, en uno de los títulos, que es la revista Propósitos, ahí aparece una nota de Agosti sobre Monsieur Verdoux. Así que todo esto que él usaba como fuentes, después lo va volcando en sus propios artículos. Y estos son fotografías, o sea, documentos en material fotográfico
de los dibujos de Eisenstein para Que Viva México. Eso estaban estos dibujos, que son varios, estaban en una nota, en el borrador de una nota que Agosti había escrito sobre la película de Eisenstein. Se ve que en algún momento lo usaron para ilustrar su artículo. Y bueno, entonces nosotros usando el barbijo antes de la época del barbijo, esto lo hicimos en julio-agosto del año pasado, y bueno, lo primero que hicimos cuando fuimos a retirar la colección fue un proceso de limpieza in situ. O sea, unidos de barbijo, pincel y guantes, limpiamos todas las revistas y todos los libros antes de meterlos en cajas y trasladarlos. Hay que tener en cuenta que ahí está Lucio al lado de la ventana, porque muchas veces se genera gran cantidad de polvo. Hay que tener en cuenta que todo esto, primero hubo una evaluación nuestra del tamaño de la colección para saber cuántas cajas íbamos a necesitar, qué vehículo íbamos a necesitar para el traslado y cómo nos íbamos a organizar para ir dividiendo el material y que no fuera caótico el traslado, que los libros estuvieran con los libros, los mismos títulos de revistas juntos. Y esas fueron las cajas que fuimos armando para el traslado. Ven que acá también hay catálogos de cine argentino, la revista de Nuestro Cine, que yo les hablaba, Nuestro Cine y Cuadernos de Cultura, esta revista tan importante de la historia del PC. Y esto es las colecciones ya en nuestra biblioteca. Ya están limpias, las acomodamos en caja, las ordenamos. Lucio las cargó en nuestra base de datos, con lo cual ya sabemos qué títulos tenemos, y tenemos una indización provisoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada título están indicadas las presencias de ciertos artículos en catálogo que más adelante se convertirán en analíticas. En principio lo único que se hizo fue consignar en tal revista hay un artículo de Agosti, o en tal otra hay un artículo sobre cine argentino, y por lo menos indizar en los asientos generales de la revista la presencia de estos temas. Ahí se ve la colección de Cinema y de Cinema Nuevo. Como ven, son muchos números, varios números. Y la colección de Cuadernos de Cultura, que está acá ordenada numéricamente. Y esto es el despliegue de las carpetas de Agosti, que nosotros empezamos a ordenarlas, porque como yo les decía, no tenía un orden, entonces empezamos a separar por artículo, y lo que queremos hacer es la identificación de esos borradores que tenemos con los artículos definitivos. Eso está en proceso, esto se hizo muy poco antes de la pandemia, o sea que lo único que llegamos es a trasladar este material a sobres que hicimos con fliselina, que es una tela libre de ácido. Entonces logramos sacarlo de esas carpetas donde estaban, que era material de cartón con un gran nivel de ácido, a trasladarlo a este material donde se van a conservar mejor. Entonces mantenemos la estructura de sobre, pero en fliselina, y estableciendo un orden más claro de todo el archivo. Ahí hay otra vista de esos artículos y cómo los fuimos ordenando, obviamente trabajando siempre con guantes y barbijos. Bueno, y esa sería la última imagen de nuestra exposición. ¿Cómo estamos de mi exposición, mejor dicho? Ahora pasamos a Lucio.
¿Cuál es el estado actual? Bueno, primero que el estado actual nuestro es aislados, o sea, todavía ni siquiera se aprobó el protocolo para volver, así que no sabemos cuándo vamos a tener alguna actividad presencial, y desde ya les digo que en principio se va a hacer con cita previa, es lo que se prevé en el protocolo. ¿Cómo está? Bueno, estamos en proceso de ordenamiento del archivo personal. Tenemos muy avanzado el tema de revistas, es lo más avanzado del fondo, de la incorporación del fondo Agosti a nuestra biblioteca. Las revistas es lo más accesible hoy del fondo. Y nos falta todo el tema libros. El tema libros todavía no, salvo algunas publicaciones puntuales, como les decía, las publicaciones de cine checo, que ya están catalogadas y ya fueron usadas, ya les digo. Así que eso sería lo que faltaría incorporar, la parte de libros. La parte de revistas, en cuanto se pueda volver a actividad presencial en la biblioteca, ya se puede comenzar a trabajar. Y bueno, justamente para hablar de este tema de las revistas y cómo esas revistas funcionan y tienen su presencia, no solamente en el mundo propio de Carlos Agosti, sino de la intelectualidad cinematográfica vinculada con el PC, los dejo ahora con Lucio para que hable de todos estos temas. Bueno, muchas gracias por todo, y bueno, los dejo con Lucio. Bueno, muchas gracias, Adrián. Lo principal me parece a mí del fondo Agosti en relación al campo de las revistas es cómo nos permite tomar contacto con una crítica cinematográfica que se desarrolla por fuera de las revistas de cine. Es decir, podemos acceder a artículos, ensayos, diversos textos, publicados en semanarios, periódicos y revistas culturales. De hecho, Carlos Agosti, que ejerce como crítico y comentarista en diversos medios de prensa, solo escribió en una sola revista de cine, y al comienzo de su actividad crítica, en la revista Set, bajo el seudónimo de Carlos Cerizola, Seri, y posiblemente otro seudónimo que utilizaba era Heródoto Jr. En general, digamos, los investigadores de cine, cuando abordamos críticas, comentarios y reseñas de cine en medios no específicamente cinematográficos, los tomamos cuando en ellos figuran, accedemos a ellos cuando figuran figuras de renombre en alguna medida. No sé, pienso en Borges y las críticas que publicó en la revista Sur, o en Roberto Arco, en las críticas del diario El Mundo. En cambio, este fondo, lo interesante de este fondo es que nos permite tomar contacto con críticos, comentaristas, ensayistas, poco conocidos o olvidados, como es el caso de Carlos Agosti, de Salomón Horowitz, Roberto Rayela, Rodolfo Gabriel Rago, Alberto Foradori, entre otros, entre muchos otros, que participaron de los emprendimientos culturales relacionados con el Partido Comunista Argentino. El Fondo Agosti entonces está conformado por un conjunto de publicaciones culturales nacionales relacionadas con el PC, y también con aquellos compañeros de ruta de esa tendencia política, con aquellas publicaciones que acompañaban o establecían alianzas circunstanciales con el Partido Comunista. Especialmente son publicaciones que van desde mediados de los años 40 hasta la década del 80. Las publicaciones más antiguas son 3 revistas culturales dirigidas por Héctor Agosti, el hermano de Carlos, una de las figuras centrales del campo cultural del Partido Comunista, que va a ejercer una fuerte influencia en las posiciones culturales del partido en tramos centrales de la política argentina, especialmente entre fines de los años 40 y mediados de los 60. Esas revistas más antiguas que se conservan en el fondo son Expresión, que ahí podemos ver una imagen, es una revista cultural de 1947, dirigida, como señalé antes, por Héctor Agosti. También la revista Nueva Gaceta, de 1949, y una revista emblemática del Partido Comunista, porque es el órgano oficial cultural del partido, que es Cuadernos de Cultura, que surge en 1950, y del cual Héctor Agosti va a convertirse en director a partir del año 52, y va a ser una revista central porque va a estar muy marcada por la influencia teórica del intelectual comunista Antonio Gramsci,
que va a ser adaptado muy fuertemente a la realidad nacional como tema de análisis por parte de Héctor Agosti. Ahora bien, en este conjunto de publicaciones entonces nos encontramos con críticos como Roberto Rayela, como Salomón Horowitz o Rodolfo Gabriel Rago, que van a tener luego un importante rol dentro de la crítica cinematográfica de fin de los años 50 y 60, o sea, ya dentro de la crítica específicamente cinematográfica. Por ejemplo, Rayela es miembro del Partido Comunista Argentino. Entre 1948 y 1964, además de colaborar en cuadernos de cultura, entre 1954 y 1956, va a escribir en la revista Tiempo de Cine, la revista de Salvador Samaritano. Va a integrar el Consejo de Redacción de Cine Crítica, una revista fundamental para entender la generación del 60, que se editó entre el 60 y el 62, y es una revista que representa la ala izquierdista, si se quiere, más radicalizada dentro del nuevo cine independiente argentino. Y también va a publicar Rayela en los dos números que se editaron de la revista Cinema Nuevo en Argentina, es decir, la edición nacional de la famosa revista dirigida por Guido Aristarco, ¿sí?, que marcó la crítica cinematográfica mundial durante los años 50 y mediados de los 60. También Horowitz y Rodolfo Rago se van a integrar en diferentes revistas cinematográficas de los años 60. Es decir, lo interesante me parece esta parte de la colección es que nos permite ver la incidencia de intelectuales comunistas, por ejemplo, los postulados teóricos que van a ser característicos de la revista de la generación del 60. Postulados que luego de alguna forma van a aparecer naturalizados o van a terminar cristalizados, ¿sí?, con el paso del tiempo, como naturales, pero sin embargo, en la elaboración de esos conceptos tuvieron una gran incidencia estos intelectuales. También podemos encontrar otras revistas culturales de mediados de los años 50 en adelante, como es el caso de Plática, que ahí Adrián anteriormente nos mostró unas imágenes, con Francisco Petrone en la tapa. La revista Gaceta Literaria, una revista muy importante porque aglutina a los sectores jóvenes cercanos al Partido Comunista. Es una revista dirigida por Roberto Josme y Pedro Orgambide entre 1956 y 1960. Y también hay otra publicación importante relacionada con los postulados culturales del PC, que es Hoy en la Cultura, una revista que va entre el año 61 y el 66. Lo interesante es que en algunas de estas revistas van a colaborar los futuros cineastas de la generación del 60, como Simón Feldman, Facundo Birri, David José Kohn y Mabel Iskovich. Por otro lado, el fondo documental cuenta con críticas, reseñas, comentarios cinematográficos escritos ya específicamente por Carlos Agosti, desde fines de la década del 40 hasta comienzos de los 60. Ahí podemos reconstruir que Agosti ejerce la crítica de cine en el periódico oficial del Partido Comunista, que es el periódico La Hora. También participa en el semanario Propósitos, dirigido por Leonidas Barleta, que oficia de compañero de ruta del Partido Comunista, y ahí escribe a comienzos de los años 50. A fines de los 50 va a escribir también en un semanario cultural del PC, muy importante, que es casi un órgano oficial, que es Nuestra Palabra, dirigido por Héctor Agosti, del cual poseemos ejemplares completos y una importante cantidad de recortes con las críticas y comentarios cinematográficos redactados por Carlos Agosti. Me parece que esta parte de la colección resulta vital, tiene una vital importancia, porque nos sirve para comprender la perspectiva de un intelectual comunista como Agosti sobre un periodo de profundas transformaciones en la cinematografía mundial y la cinematografía argentina, ya sea expresadas por el neorrealismo italiano, el cine soviético post-stalinista, la Nouvelle Vague francesa o el cine independiente argentino de los años 60. Por último, el fondo documental consta también de revistas cinematográficas europeas y argentinas que ofician de herramientas para el ejercicio de la crítica por parte de Agosti. Es decir, este conjunto de publicaciones extranjeras y nacionales, de las cuales no participa Agosti, nos permiten reconstruir nada menos que la biblioteca de un crítico de cine en un periodo trascendental como son los años 50 y 60.
Por lo tanto, todo este entramado de textos diversos, publicaciones extranjeras, revistas culturales nacionales, revistas de cine argentinas, etc., nos sirven para reconstruir en alguna medida la perspectiva del Partido Comunista sobre diferentes periodos de la historia del cine. Y yo propongo, en cierta medida, aplicarlos en análisis de 3 momentos de la historia del cine argentino. Es decir, para ver cómo estos textos abordan diferentes periodos de la historia del cine argentino y aportan perspectivas sumamente novedosas. Decidí deliberadamente dejar obviamente de lado toda relación con el cine soviético, que sería un poco lo obvio, como así también el cliché de lo que sería la relación entre el Partido Comunista y el cine argentino, que estaría dado por una película emblemática como Las aguas bajan turbias, que de hecho ya fue estudiado en profundidad por Guillermo Coll y Javier Trimboli en Los ríos oscuros. Me interesa trabajar otros momentos, ¿sí? Menos conocidos tal vez, pero no menos sorprendentes. Elegí 2 artículos publicados en 2 revistas dirigidas por Héctor Agosti, el hermano de Carlos. Uno de esos artículos es Nueva Gaceta, es un artículo de Carlos Agosti titulado La crisis del cine argentino y fue publicado en Nueva Gaceta en 1949. El segundo es otro artículo de Salomón Horowitz, titulado La realidad de una ficción, que fue publicado en 1947 en la revista cultural, también dirigida por Agosti, denominada Expresión. Ambos artículos, tanto el de Agosti como el de Horowitz, tienen como denominador común un cuestionamiento muy fuerte al cine estadounidense de la época, tanto por la influencia perniciosa que ese cine ejerce sobre las masas desde la perspectiva de estos intelectuales, como por el peligro de que el cine argentino siga las orientaciones del cine estadounidense. Carlos Agosti va a señalar entonces en este artículo de La crisis del cine argentino que la imitación del cine estadounidense provoca un divorcio del cine argentino con su propia realidad. Estas modas de seguir, por ejemplo, la moda que, no sé, si una película norteamericana fue exitosa en boletería, copiar ese género y llevarlo al cine argentino, como es copiar, no sé, esquemas del policial, como señala Agosti, o temáticas psicologistas, o directamente la filmación de temáticas cosmopolitas, como es la moda de las biografías de compositores o poetas europeos a mediados de los años 40, como es el caso del Gran Amor de Becker, o de Albéniz, dirigida por Amador en el 47. Frente a estas tendencias que terminan siendo imitaciones de tendencias norteamericanas o de películas norteamericanas, Agosti llama a recuperar la línea nacional en el cine argentino y en el cine latinoamericano. ¿Cuál es esa línea nacional en 1949? Esa línea nacional viene una tradición que está marcada por el cine de Soffici, ya se va marcando eso, y principalmente por la Guerra Gaucha de Lucas de Mare, que según Agosti conjuga suceso artístico y éxito económico. Por lo tanto, es un camino a seguir para el cine argentino. Dentro del cine latinoamericano va a valorizar en especial las películas de Emilio Fernández, ¿sí? Donde señala que el público argentino gustó de películas como María Candelaria y Enamorada, ¿sí? Que abordan la temática indigenista y campesina. Y en cambio ese público argentino desdeñó aquellas calcamonías mexicanas de las frivolidades norteamericanas, es decir, las copias, ¿sí? Que realiza el cine mexicano de películas norteamericanas. Porque según Agosti, solo interesaremos a nosotros mismos y a los demás con películas cuya universalidad trasluzca de su vitalidad nacional. Será imprescindible que el cine argentino, dice Agosti, que ahora lo es solo como accidente geográfico, sea expresión de lo permanente en el país, de nuestra tierra, de nuestra gente, tal como es y siente, sin prevenciones ni deformaciones chauvinistas. En un mismo sentido a este artículo de Agosti,
El crítico cinematográfico Salomón Horowitz, en un artículo que publica en Expresión, va a establecer también una mirada negativa del cine norteamericano, que lo va a denominar lo va a caracterizar como un cine mercantilizado, que nos abruma con películas de la crónica roja, excitante de los sentidos y carente de valor social. O también lo asocia ese cine norteamericano con películas que expresan una visión conformista de Norteamérica o directamente reaccionaria, como es el caso de Lo que el viento se llevó, con su apología del racismo y del feudalismo de los terratenientes del sur. En reacción a ese cine, Horowitz, al igual que Agosti, valoriza aquellas excepciones dentro de un cine latinoamericano mercantilizado. ¿Cuáles son las excepciones en Argentina? Según Horowitz, la guerra gaucha y su mejor alumno de Lucas de Mare. Es decir, películas que abordan una problemática nacional y las luchas de independencia y las figuras patrióticas, como es el caso de Sarmiento. Y también rescata las películas mexicanas del Indio Fernández, como es el caso de Flor Silvestre o María Candelaria, por su riqueza folclórica, su paisaje humano y geográfico particular. Ahora bien, para comprender y profundizar en alguna medida por qué el Partido Comunista adopta en esa época esta visión particular del cine argentino y del cine latinoamericano, es importante analizar el contexto en que se escribieron estos artículos, ¿sí? Un contexto que está determinado por políticas culturales marcadas muy fuertemente a nivel mundial por los partidos comunistas. Es decir, se trata de textos que justamente surgen en el contexto de la Guerra Fría, que como analiza Adriana Petra en su libro Intelectuales y Cultura Comunista, este movimiento comunista se propuso justamente en esa época, propuso a nivel mundial la estética del realismo socialista, ¿sí? Que en América Latina llamó a un redescubrimiento de las culturas americanas, a acentuar la defensa de la cultura nacional, de un arte autóctono que se exprese a través de un lenguaje artístico claro y sencillo, de fácil comprensión para las masas. Es esta afirmación de la cultura nacional que el Partido Comunista venía dando desde comienzos de los años 40 y que se va a acentuar a mediados de los años de esa misma década, a partir del marco del conflicto con Norteamérica, en el marco de la Guerra Fría, va a proponer entonces en ese marco el Partido Comunista esta defensa de la cultura nacional como una barrera de contención y de lucha frente al cosmopolitismo, frente a la penetración del imperialismo norteamericano a través de la cultura de masas, el cine de Hollywood, la novela policial, los cómics. Es en ese marco donde se da un proceso de nacionalización muy fuerte, cultural, que no estaba en las décadas anteriores por parte del Partido Comunista. Es justamente el momento donde Atahualpa Yupanqui, un folclorista reconocido, ¿sí?, se afilia al Partido Comunista. Es el momento también donde un intelectual y comunista publica ni más ni menos que Güeme y la guerra de los gauchos, ¿sí?, una biografía de 1946 escrita por Alfredo Varela, un novelista del Partido Comunista, sobre cuya obra El río oscuro se basó Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril. Es decir, ese rescate en cierta medida de películas argentinas como La Guerra Gaucha o Su mejor alumno o las películas de Indio Fernández se enmarca dentro de un proceso general de rescate de las culturas nacionales. Y en este sentido me parece que es fundamental poder estudiar la recepción de una película en una determinada época, de tener en cuenta cómo fue recepcionada esa película por diferentes sectores sociales y políticos, más allá de lo que podíamos creer hoy de lo que sería la recepción de la Guerra Gaucha. Porque a priori la Guerra Gaucha sería la última película que uno relacionaría con un rescate realizado por el Partido Comunista. Pensemos que es un film realizado en 1942, basado en la adaptación de una obra de un escritor derechista como es el caso de Lugones, y que siempre fue leída esa película como un preanuncio del golpe del 43, es decir, como el preanuncio del golpe de tendencia nacionalista católica, en la medida que conjugaba
diferentes estamentos de poder, como es, dentro de la trama me refiero, iglesia, militares y pueblo, y la figura del caudillo, que sería el caudillo Güemes. Pero lo interesante es que la Guerra Gaucha no solamente fue rescatada en el momento del estreno por el Partido Comunista, como señala Diana Petra en este libro anteriormente citado, sino también que su director, Lucas de Mare, formó parte del departamento de cine del Instituto Cultural Argentino Ruso, el IRCAU, que había sido conformado por el PC con el objeto de divulgar la cultura rusa y su régimen social en Argentina. Es decir, su director estaba también relacionado con ciertos emprendimientos culturales del Partido Comunista. Un segundo momento que me parece interesante también rescatar y que podemos abordarlo a partir de la biblioteca de Agosti, un segundo momento, digo, del cine argentino, pienso en mediados de los años 50, más que de la biblioteca diría de su hemeroteca, es decir, de sus lecturas que ofician de herramientas para ejercer la crítica cinematográfica. Dentro del Fondo Agosti podemos encontrar un importante número de publicaciones extranjeras que nos permitan reconstruir sus intereses, su visión del cine, su formación teórica. Entre ellas me interesa destacar dos en particular. Dos revistas italianas, Cinema, que comienza a editarse en 1948, y Cinema Nuovo, que comienza a editarse en 1952. Se trata de publicaciones que ofician de un espacio de discusión de las diversas perspectivas alrededor del neorrealismo italiano, y donde también se expresan las nuevas tendencias dentro del cine italiano que proponen la superación del neorrealismo. Una figura central de ambas revistas, tanto de Cinema como de Cinema Nuovo, es Guido Aristarco, un intelectual influenciado por Lukács y Gramsci, o sea, dos teóricos marxistas, va a elaborar la teoría cinematográfica del realismo crítico, que va a oficiar de superación del neorrealismo y cuyo máximo referente va a ser el Chino Visconti, de La Tierra Trema, de Censo y de Rocco y sus hermanos. Agosti, al tener un montón de revistas, de ejemplares de Cinema Nuovo y de Cinema, eso nos permite saber que estaba al tanto de las discusiones que se estaban dando en relación al fenómeno neorrealista en Italia, y estaba al tanto también de la discusión alrededor del realismo crítico, propuesta por Aristarco. Pero también estaba al tanto de las proyecciones que tenía la teoría de Aristarco sobre otros países, en particular sobre España, porque el Fondo Documental Agosti también va a conservar aquellas revistas españolas que se encuadran dentro de la tendencia neorrealista y del realismo crítico de Aristarco, como es el caso de la revista Objetivo, que se editó entre 1953 y 1955, y en cuyo consejo de redacción estaba nada menos que el cineasta Juan Antonio Bardem, que va a ser una de las figuras fundamentales del nuevo cine español. Y en especial esta revista que podemos ver en pantalla, que es Nuestro Cine. Nuestro Cine es una revista dirigida por sectores marxistas españoles, donde participan militantes del Partido Comunista. Es decir, está analizando, está reflexionando de alguna forma del alcance mundial que va a tener aquellas nuevas concepciones de una crítica cinematográfica concebida desde una perspectiva marxista a nivel mundial. Agosti entonces, a partir de estas lecturas, va a adoptar nuevas herramientas de análisis propias del neorrealismo y del realismo crítico para aplicarlo a la crítica argentina, para aplicarlo también al análisis del cine argentino. De hecho, él va a marcar la importancia del neorrealismo para el cine nacional a partir de un manuscrito que conservamos de una intervención radial que él dio en 1956. Ahí va a decir lo siguiente: no es el cine lo que está en crisis en la Argentina, sino el país. De la misma manera que no hubo crisis del cine italiano, sino una profunda crisis política, económica y social de Italia. Y ya que de Italia hablamos,
no me parece inapropiado recordar que la cinematografía italiana, una de las más importantes del comienzo de cine, vivió letargada durante un cuarto de siglo de dominación fascista, para renacer luego con fuerza extraordinaria. No se trata aquí de copiar servilmente ni esperar ingenuamente por similitud de situaciones que el cine renazca aquí en Argentina como en Italia por simple arte de magia. Allí se hizo mucho con talentos como Rossellini, De Santis, De Sica, pero también con la clara comprensión de hacer un cine sin la falsa aparatosidad escenográfica de Hollywood, pero con mucha verdad italiana. Nosotros necesitamos también, antes que nada, mucha verdad argentina. Y si no la supieron mostrar los consagrados de ayer y anteayer, aunemos esfuerzos para que la imponga tanta gente con inquietudes como hay, postergada por una presunta crítica oficial. Es decir, este texto de Agosti establece vínculos, similitudes entre dos cinematografías, entre dos realidades sociales, económicas y culturales que no son particularmente muy parecidas, como es el caso de Italia y Argentina. Pero esa comparación, me parece a mí, le sirve para establecer una relación entre un cine aletargado y artificioso, dominado por el fascismo italiano, y un cine argentino del pasado, de un pasado reciente, que es el cine del peronismo, cuya verdad argentina no fue mostrada por esos consagrados de ayer. Una vez depuestos estas dos tendencias políticas, se abre la posibilidad para que ambos cines antes aletargados ahora renazcan. Ese es el concepto, me parece central. Y por lo tanto, la función de la crítica cinematográfica donde Agosti se va a enrolar es apoyar a los nuevos nombres que pueden dar cuenta de una realidad social a través del cine, en contra de una crítica cinematográfica oficial. Es decir, Agosti está planteando de alguna medida adaptar el neorrealismo al cine argentino, no copiarlo, pero sí adaptarlo a las idiosincrasias propias, porque el neorrealismo nos va a aportar entonces nuevas herramientas para pensar y expresar esa autenticidad o esa verdad nacional que antes era expresada por la guerra gaucha o el cine de Sofich. Ahora bien, esa adopción o interés por el neorrealismo por parte de Agosti no es una particularidad individual, sino que se da en un conjunto de intelectuales comunistas en la década del 50. Como señala Adriana Petra, a partir de 1953, con la muerte de Stalin, se da un proceso muy fuerte de desestalinización en el campo cultural y donde pierde hegemonía la concepción dogmática del realismo socialista. Y se produce entonces, durante los años 50, a comienzos, una renovación dentro del campo cultural del Partido Comunista Argentino con una fuerte apertura hacia la cultura italiana marxista. El hermano de Carlos, Héctor, va a ser una de las figuras centrales, ¿sí?, en esa apertura hacia la cultura italiana a partir de la traducción que va a impulsar de la obra y difusión también de la obra de intelectuales marxistas como Gramsci. Pero también lo interesante es que esa apertura también se va a dar hacia otras manifestaciones culturales, literarias, cinematográficas italianas que giraban en torno o entablaban diálogo con el Partido Comunista Italiano. Va a ser el caso de la literatura y del cine neorrealista, como así también de la obra del teórico marxista italiano Aristarco. Es decir, no se trata entonces de un caso aislado, sino un impacto de la cultura italiana en la cultura comunista argentina, que a la vez es un momento donde el Partido Comunista va a tener una amplia difusión en el campo cultural a partir del año 56 y va a difundir esta cultura marxista muy fuertemente, porque va a cooptar y va a tener mucha incidencia sobre los sectores jóvenes progresistas de clase media, ¿sí?,
que van a colaborar, van a participar en muchísimos emprendimientos del Partido Comunista. De hecho, una de las publicaciones emblemáticas de los jóvenes cercanos al Partido Comunista Argentino de mediados de los 50, como es Gaceta Literaria, ahí podemos ver cómo se publican textos de Brasco Pratolini, de Italo Calvino, César Pavese, es decir, literatos que se los relacionaba a la época con una escuela neorrealista en el campo literario, y con intelectuales del neorrealismo italiano, como es el caso de Luigi Chiarini, Cesare Sabatini, donde se van a publicar en Gaceta Literaria muchos textos de estos teóricos del neorrealismo, como así también diferentes estudios sobre el cine italiano, algunos de ellos escritos por Fernando Birri. Me parece entonces que este fondo nos abre un panorama muy amplio, digamos, hacia para pensar el cine argentino de una mayor profundidad, desde una perspectiva dentro del Partido Comunista, desde el Partido Comunista, y que también va a tener una amplia incidencia, los intelectuales del PC, sobre, me parece a mí, la crítica cinematográfica que se va a dar en relación al nuevo cine independiente argentino, el cine independiente argentino de los años 60. Pienso en intelectuales como Roberto Rayela o Rodolfo Gabriel Drago, que van a participar, por ejemplo, del emprendimiento de cinecrítica, ¿sí? Donde también va a estar Salomón Horowitz, aquellos que colaboraban a fines de los años 40 y comienzos de los 50 en publicaciones culturales del PC y que ahora participan de las revistas del nuevo cine. Por ejemplo, Cinecrítica va a tener una incidencia muy fuerte en establecer una divisoria de aguas dentro de la generación del 60, desde el punto de vista de la crítica, donde va a marcar una tendencia y va a rescatar una tendencia dentro del cine independiente de los 60, que es la tendencia realista social crítica, la tendencia denuncialista, representada, según ellos, por Simon Feldman, por Fernando Birri, por Lautaro Murúa, por Martín Suárez, y van a establecer un enfrentamiento muy fuerte con aquella tendencia que ellos van a caracterizar como irracionalista. Es aquella tendencia, digamos, preocupada por la angustia o por la incomunicación, de tendencia más subjetivista, psicológica, que está representada básicamente por Rodolfo Kuhn, Manuel Antín y parte del cine de David Cohn. Lo interesante es ver, entonces, cómo acá se produce una incidencia de intelectuales del Partido Comunista en establecer una dialéctica interna dentro de la generación del 60. Dialéctica interna que también la vamos a encontrar, o este rescate de esta línea nacional crítica, la vamos a encontrar en otras publicaciones del Partido Comunista de la época, como es el caso de Hoy en la Cultura. Hay un ejemplar, por ejemplo, de 1965, donde exalta a aquellos realizadores como Torre Nilsson, el Torre Nilsson de Fin de Fiesta, el Simón Feldman del Negoción o de la Mesa 10, el Martínez Suárez del Crack o Dar la Cara, el Lautaro Murúa de Junco y alias Garrelito, o el Fernando Birri de Tire 10. En la medida que ellos coinciden, todo este conjunto de cineastas, en una cosa, mirar hacia el país y sus problemas. Y el crítico de esta revista, Hoy en la Cultura, el que exalta esta tendencia, se pregunta quién es el cineasta que va a continuar con esta línea en 1965, porque esa línea había sido cercenada prácticamente en 1962. ¿Quién es el continuador de esta línea? Y paradójicamente el continuador de esta línea va a ser un cineasta asociado directamente al peronismo, va a ser Leonardo Fabio. Crónica de un niño solo aparece como el continuador de esta línea realista social crítica. Según el crítico Héctor Grenico, en Hoy en la Cultura, que es una publicación directa relacionada con la política cultural del PC, señala lo siguiente sobre Crónica de un niño solo. Se nota en Fabio la asimilación de la técnica de los maestros europeos que usa para mostrar el tema de una frescura y fuerza que solo se apoyan en la autenticidad. La interpretación de los chicos,
la aguda mostración de escenarios naturales, la denuncia, en fin, que hay en la obra, colocan a Crónica de un niño solo entre las mejores de nuestra cinematografía. Pero no es un caso aislado el de hoy en la cultura en relación a Crónica de un niño solo. El segundo número que ahí pueden ver, el segundo y el último número que salió de la edición argentina de Cinema Nuevo, coloca en tapa, ¿sí?, a la película de Fabio, promocionando el inminente estreno de la película, ¿sí?, porque esta revista es de la primavera del 65. También la revista marxista Nuestro Cine, española, ¿sí?, va a publicar en 1966 un artículo donde alaba a Fabio y a Crónica de un niño solo. Es decir, Leonardo Fabio aparece entonces como el continuador de esta línea realista crítica y va a ser valorizado por un conjunto de publicaciones ligadas a una corriente marxista o cercanas al Partido Comunista. Y de hecho, el propio Fabio, con sus declaraciones, va a establecer cierto guiño a estos sectores de la crítica. Va a decir, por ejemplo, en una publicación de 1965, el único cine en que creo es en el cine testimonial. El cine debe ser un documento de la realidad histórica actual. Quienes han visto mi película la han comparado con Los 400 golpes, pero hay una diferencia fundamental. En mi película no hay padres fallidos, hay una sociedad fallida. No se puede ver de espaldas a la realidad nacional. No podemos pretender una buena marcha de nuestro cine cuando en el país falta carne. Entonces Fabio se enmarca en alguna medida o reafirma una concepción cercana a estos sectores del Partido Comunista o sectores marxistas que alaban su ópera prima, porque plantea básicamente el cine como documento social, como denuncia, y a la vez cuestiona ni más ni menos que a uno de los referentes fundamentales de los años 60, como es la Nouvelle Vague y los 400 golpes, en la medida en que se limita a problemáticas familiares o generacionales, ¿sí? Justamente uno de los cines que son atacados continuamente por los sectores que continúan la línea de Aristarco en Argentina. Es decir, para ya cerrar, lo que me parece interesante es pensar cómo tuvo un importante rol esta crítica cinematográfica relacionada con el Partido Comunista en diferentes momentos de la historia argentina, en diferentes momentos de la historia del cine argentino, y cómo esas concepciones luego fueron naturalizadas, ¿sí?, por la crítica y por los textos históricos, ya sea en referencia a establecer dos líneas enfrentadas dentro del cine clásico argentino, entre, no sé, la guerra gaucha, su mejor alumno, en contra del cosmopolitismo, ¿sí?, o bien marcando o acentuando esta diferenciación tajante dentro de la generación del 60. Porque si en tiempo de cine podían convivir ambas tendencias, me refiero a la revista de Salvador Samaritano, en cinecrítica esa convivencia es imposible, como también es imposible dentro de la edición latinoamericana de Cinema Nuevo. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias Adrián y Lucio por esta presentación. Nos quedan todavía unos minutos en los que podemos hacer algunos intercambios. Si hay preguntas, comentarios de los asistentes, los pueden ir haciendo por el chat o también, si quieren, pueden activar el micrófono para hacerlo. Lo tendremos que hacer de una manera ordenada. Primero, aprovecho que tengo el micrófono abierto para después dejar la palabra. Agradecerles tanto a ustedes como a Silvina Agosti por el trabajo que están haciendo, por este plan también de poner en valor y acceso público el material, que me parece muy interesante también en la línea de lo que ustedes planteaban, la posibilidad también que da trabajar con estos materiales que surgen de un archivo privado, tanto para conocer una figura, incluso quizás poco transitada, como ustedes señalaban, dentro del recorrido por la historia del cine, para conocerla, digamos, para entender también la formación y el recorrido, ¿no?, de una figura desde la crítica, incluso con la incursión en la realización,
pero también de sus articulaciones con la coyuntura y digamos, con el devenir político, digamos, específicamente en este caso en relación al Partido Comunista. Así que digo, me parece interesante eso, poder ver desde todos esos frentes posibles que se puede abordar el material, desde los cruces también que permite precisamente con diferentes lecturas. Acá están entonces haciendo algunos comentarios, voy a pasar para que pueda circular la palabra a leer algunos, y bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta también la puede ir sumando. Bueno, hay muchos agradecimientos, felicitaciones por el trabajo, por las presentaciones, por el trabajo de archivo, por el trabajo de análisis también realizado y presentado. Destacando además que es un archivo muy valioso por todo lo que pudieron mostrar. Y preguntan, perdón, se me va el chat y me cuesta leerlo. Preguntan si se había realizado una película, si se menciona en el archivo la incidencia del Partido Comunista en la realización de la película que ustedes mencionaron. Las tres claves. Sí, no, habría que verlos. Todavía, digamos, el que indagó más por ahí en el archivo personal de Agosti fue Lucio, pero no, digamos, en lo que yo sé es que él fue asistente de dirección y era como una primera experiencia que él habrá tenido, por eso yo lo relacionaba con los libros que él tenía de realización, que él querría incursionar. Ahí solamente primer ayudante de dirección en la película, pero no sé si Lucio encontró algo, yo no vi nada. No, yo creo, no sé tampoco la incidencia del PC en esa película. A mí me llamó la atención el argumento, tengo pendiente verla, el argumento que el asalto de una fábrica de armamentos, como marco un policial, me llama la atención, habría que verla. Pero por lo que yo sé, y no sé si nos aportará más ahí Silvina, por lo que yo sé, no me consta que sea una producción del PC. Supongo que habrá estado gente vinculada al PC. No sé, Lucio o Silvina, si tienen algo que aportar en esto. No. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero agradecer tanto a Adrián, a Lucio y a toda la gente de la biblioteca del Incainar por haber sabido valorar, aceptar, recibir y rescatar la biblioteca de mi padre, que, él vivió 99 años y su biblioteca fue de 99 años, ¿sí? Porque hasta los 95 años trabajó, siguió corrigiendo, siguió redactando, y bueno, era realmente un apasionado y una enciclopedia abierta sobre todo el tema cultural y sobre todo el cine, ¿sí? Así que por un lado quiero este agradecimiento especial porque, como ellos dijeron, hay mucho material, mucho borrador, mucho material así inédito, muchos manuscritos, ¿sí? Que hemos encontrado. Y lo que yo siempre dije es que si él guardó ciertos materiales de 100 años de vida, por algo habrá sido, como que un valor especial tenía que tener. Así que por ese lado va mi agradecimiento. Con el tema de la realización de las películas, él participó de esta película Las Tres Claves, pero después, no, él se dedicó después directamente a todo lo que es la crítica cinematográfica. Y al periodismo. Bueno, gracias por los aportes. Y así seguimos. Que bueno, y lo otro que espero que aparezca en algún momento es el usuario X, que en algún momento Adrián comentó, para que puedan explorar y explotar todo el material. Sí, acá ya hay varias personas interesadas, así que estaremos esperando el momento de poder ir. Y Sonia Saciaín quiere hacer una pregunta. Sonia, si querés activar tu micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones a los tres, me alegro muchísimo por el trabajo
Y Lucio, te quería consultar si hay algún vínculo. Yo vi comentarios y correspondencia que tenían Amorim y Agosti, pero me interesa mucho también la línea con Olivari, Pondal Ríos y con Amorim, si hay algún tipo de crítica o de comentario de él sobre las películas que ellos guionaron, siendo explícita y pública su filiación con el PC, ¿no? Claro. Sí, yo no encontré, porque más bien la parte que estuve, digamos, catalogando se correspondía más bien a la década del 50 y 60, y donde había mayor interés por la construcción del nuevo cine, más que por el cine clásico argentino. Hay una investigadora que estaba trabajando, yo participé en un congreso sobre cine y comunismo, que estaba trabajando este concepto también de estudiando a Morín, Álvaro Zunque, es decir, aquellos guionistas que participaban a fines de la década de 30 en el cine argentino. Esa investigadora se llama Laura Prado Acosta, y por lo menos la discusión había sido sumamente interesante porque abría un campo enorme dentro de la investigación sobre el cine clásico argentino desde la perspectiva del Partido Comunista. Y que también, digamos, se acrecienta a partir de estos textos sobre la guerra gaucha y otras expresiones, incluso dentro de la generación de 60. Pero no encontré ninguna relación o por lo menos ni siquiera correspondencia con Amorim. Yo creo que hay fondos documentales que habría que ver si están en el CEDINCI o en otros espacios donde puede haber, tal vez, correspondencia entre, por ejemplo, Héctor Agosti y Amorim. Discúlpame, Lucio. Sí. Las cartas entre Amorim y Héctor Agosti están, lo que pasa es que están en otra institución y están, que pertenecían a Héctor, ¿sí? Están las cartas originales, ¿sí? ¿En qué institución están? Están en el CEFMA, el Centro de Estudios Marxista Héctor Agosti. Lo que podemos ver cómo relacionar ambas cosas si hay interés, pero esas cartas existen, sí. Genial. Gracias. No, Cristina Siragusa hace un comentario, dice que lo que he escuchado despierta una enorme curiosidad porque habría materiales indispensables que nos ayuden a consolidar los estudios históricos sobre la animación y los contactos argentinos con producciones extranjeras. Creo que algo había ya aparecido en lo que fueron, el material que fueron mostrando, y bueno, si pueden contar si pudieron hacer algún tipo de recorrido o algún contacto con algunos materiales en este sentido. De animación, salvo el libro ese que referí, no encontré mucho más. De los libros checos, sí, eso sí, pero eso sí es interesante porque es un aspecto muy particular de la animación, que era la animación con muñecos. Ahí sí, y habría que ver si hay alguna referencia más a ese tipo particular de animación vinculada con los países del este. O sea, yo creo que todo lo que es, acá habla de los contactos argentinos con producciones extranjeras. Bueno, él representó a la embajada búlgara, Carlos Agosti representó a la embajada búlgara, así que puede haber material sobre las producciones búlgaras en la Argentina, hay catálogos de producción ahí. Bueno, habría que ver, indagar más. Nosotros hicimos una primera aproximación porque, imagínense, estábamos en pleno organización de esto cuando nos sorprendió esta situación inesperada. Así que estimo que sí, que puede haber más cosas sobre animación. En principio es ese libro español y lo de animación checa. Después habría que ver si hay más. No sé si hay... Y no sé si hay más comentarios, preguntas. Bueno, se siguieron sumando los de felicitaciones y agradecimiento. Y mientras tanto, si llega a haber algún otro comentario, les comento dos cosas. Por un lado, que se está armando un grupo, se armó, mejor dicho, un grupo en Facebook
para seguir manteniendo intercambios a partir del Congreso, por si quieren sumar. En breve estaremos pegando el enlace, quizás alguna de las personas de la comisión organizadora que están acá presentes pueden compartirlo. Y por otra parte, así como Adrián comentaba al comienzo que la Biblioteca de la ENARC ha participado en otras ediciones de los congresos de ASAECA, los invito y las invito también a que en la plataforma, si pudieron acceder, van a encontrar una sección debajo que es la de proyecciones y publicaciones, donde se pueden acceder a presentaciones de diversas publicaciones que se hacen en este congreso de manera asincrónica, o sea, a través de links, enlaces de YouTube o de Vimeo en algunos casos, y justamente se encuentran allí las publicaciones de los dos últimos ganadores del concurso de ensayos sobre cine argentino, que precisamente surgió a partir de la Biblioteca de la ENARC. Así que parte de algo que se presentó o que viene presentándose en ediciones anteriores, pero que también está presente aquí en la plataforma del Congreso. Acá acaba de compartir Lucas también el enlace que les comentaba del grupo de Facebook. Y bueno, dejo si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario, con la invitación que manda Jime también, gracias. Y perdón, sí, me gustaría hacer Adrián. un comentario, aprovechando y desde ya te agradezco también la posibilidad a todos los miembros de ASAECA de presentar los libros. Me parece que es un ámbito interesante para comentar esto, porque puede haber muchos participantes de la cuarta edición de nuestro concurso que todavía no se resolvió, por una razón muy simple: los trabajos quedaron bajo llave en la biblioteca. Entonces no podemos, todos se presentan con seudónimo, por más que tengamos los seudónimos de los ganadores. O sea, el jurado ya tomó una decisión que no conocemos hasta que no se haga el acto formal, pero tampoco sabemos la identidad porque los trabajos están allá. Entonces ahora estamos viendo la posibilidad de resolver esa situación de alguna manera con la mayor claridad y transparencia absoluta del proceso, y tratar de resolver el concurso este año, para que el año que viene podamos publicar los ganadores de la cuarta edición. Esto lo digo porque por ahí hay algún participante que nos esté escuchando, y sería interesante que sepan que estamos haciendo el esfuerzo para tratar de resolverlo con estas condiciones actuales y tener el resultado lo más pronto posible. Bien, bueno, gracias por comunicar las novedades. Si no hay entonces más comentarios, los invitamos y las invitamos a que entren en un ratito en la plataforma del Congreso a la presentación de las palabras de apertura que van a estar publicadas a partir de las 18 horas, y a la conferencia de apertura de Angela Preston a partir de las 18:15. Y a las 19 horas vamos a hacer un encuentro para preguntas y comentarios con Angela a través de un enlace de Zoom que está publicado. Una última cosa que ahí figura, sí, que es interesante, que comenta Cecilia que Laura Prado Acosta marca que las cartas de Agosti y Amorín también están en el CEDICI. O sea, una parte también puede ser consultada en el CEDICI. Interesante para poder abrir un nuevo campo de investigación, junto con el Fondo Agosti. Buenísimo. Bueno, damos entonces por finalizada la actividad. Gracias a todos y a todas por haber participado. Gracias a Lucio, a Adrián y a Silvina también por los aportes. Bueno, gracias a ustedes.